Yo creo que el que no se alegra de esto, Raúl, no tiene corazón. O sea, tiene un corazón de acero, porque ver a un hombre que ha mantenido familias distanciadas todos estos años, Raúl. Visiblemente aquí por los lados de Nueva York todo el mundo está feliz, la verdad, especialmente de tenerlo aquí en la ciudad. Hay personas que de repente pues no están a favor, pero lo que sí te puedo decir, lo que hemos vivido aquí en esa ciudad, especialmente en la Corte Federal, en las afueras de la Corte Federal, ha sido grande. Decenas de fanáticos, personas paparazzi, medios de la prensa, otras personas pues gritándose, uno a favor, otro en contra, y es algo raro, porque las personas que están a favor de Maduro son chinos, japoneses, de otras nacionalidades, menos venezolanos, obviamente. Pues le cuento que esta mañana llegó Nicolás Maduro, llegó su esposa, fueron a la corte, fue breve, eso duró como aproximadamente 20 a 25 minutos, él llegó saludando a todo el mundo, como 3 o 4 oportunidades, diciéndonos Happy New Year a todos los que estábamos allí presentes, nos sorprendió. Supuestamente pues él tiene un abogado totalmente diferente al abogado que tiene su esposa, obviamente se declaró no culpable. La corte va a ser en marzo 17, o sea que esto sigue para largo, esto va a dar muchísimo de qué hablar, pero lo que sí te puedo decir es que en el día de hoy él volvió nuevamente a su nueva casa. La nueva casa de él es el centro metropolitano de Brooklyn, el lugar donde estaba P. Diddy, que consta, hay muchas personas que están equivocadas y están diciendo que P. Diddy se encuentra ahí. No, P. Diddy fue trasladado a New Jersey ya hace un tiempecito. Quien va a llegar mañana va a ser 6ix9ine. Pero bueno, aquí les traigo todos los chismecitos y qué es lo que está pasando en ese centro de detención que muchas personas le tienen miedo y dicen que esto es, bueno, lo más horrible que hay aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí les va. Desde muy temprano en las afueras de la Corte Federal se vio decenas de carpas con personas tratando de reservar un puesto para entrar y presenciar la lectura de los cargos de Nicolás Maduro. El lugar más barato costaba unos $300. El ex dictador venezolano llegó a la corte en un helicóptero hasta cerca del edificio federal y después fue trasladado por tierra en un vehículo blindado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. En las afueras de la Corte Federal, el ambiente era de alta tensión. Por un lado, personas celebrando que Maduro enfrente a la justicia y por otra, manifestantes exigiendo su liberación. Lo que está pasando es una alegría grande, una emoción indescriptible, una cosa que no te lo puedo explicar. Sentimientos encontrados. ¿Qué tú me puedes decir de esta protesta que tienen ahí atrás? Totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar porque ninguno de los que están ahí son venezolanos. No son de Venezuela, le puedes preguntar y son de nacionalidades como China, África, de otros países. Y lo que más duele es lo que está pasando en nuestro país. La gente de Venezuela quiere Nicolás Maduro liberar. Decenas de medios de comunicación se concentraron en el lugar con barricadas, tratando de captar el mínimo detalle y transmitirlo al mundo entero. Se dice que esta fue la comida que le dieron al ex gobernante venezolano ayer durante su estadía en el centro de detención de Brooklyn. Arroz blanco, salchichas, vegetales mixtos, pan de molde, una porción de bizcocho y una bebida. Como ven, una dieta balanceada, muchísimo mejor que la que tiene hoy en día muchos venezolanos de a pie. Esta es la cárcel federal de Brooklyn, donde se encuentra recluido Nicolás Maduro y su esposa. Se llama el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y donde van a parar los casos más poderosos de corrupción y crimen organizado. Por aquí han pasado el Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambala, Luigi Mangione, R. Kelly, P. Diddy y mañana Tekashi 6ix9ine. Las condiciones dentro de la prisión son calificadas como extremas. Celdas pequeñas de apenas unos pocos metros para 1 o 2 personas, con letrinas incluidas y casi todo hecho de metal para hacer más difícil que puedan ser destruidas y utilizadas para fugas y otras cosas. Se dice que 1.200 reos viven actualmente en el lugar que constantemente tiene fallas de calefacción, apagones, escasez de personal e incluso fuertes denuncias acerca de la calidad de las comidas. Lo cierto es que muchos se preguntan cómo es posible que desde que capturaron a Maduro en la madrugada del sábado, unas casi 48 horas, el hombre ya ha aparecido con unos 5 cambios de ropa, incluyendo un Nike Tech Fleet completo, valorado en aproximadamente $260, donde todos pudimos ver el conocidísimo logo de Nike y según dice, se agotó rápidamente en muchas tiendas.
lo que nos hace pensar que quizás ahora Maduro comenzará a vestirse un poco más a la moda que como se vestía cuando tenía el poder. La verdad es que Nicolás Maduro me ganó en cuanto a ropa se refiere. Él tenía un fashion show ambulante. O sea, todo el mundo se pregunta de dónde sacó esa ropa. No fueron 4, fueron 5 diferentes outfits. Cabe mencionar que el conjunto gris que él tenía de Nike ha sido el centro de atención, que de hecho ya está agotado. Se vendió más de 100 millones de unidades, o sea, más de 100 millones de dólares en ese conjunto nada más, en el grisecito. La sandalia, muchas personas preguntan por la sandalia, preguntan por la chaqueta azul, que de dónde salió. Eso es que está dando muchísimo de qué hablar. Y en cuanto al centro de detención en Brooklyn, mi hermano se la va a ver fea, porque la verdad que ese centro de detención es lo peor aquí en la ciudad de Nueva York. No hay calefacción, la comida es malísima, o sea, el lugarcito donde él va a estar es tan y tan pequeño. Bueno, pues la verdad que ahí va a haber mucha tela que cortar. La corte va a ser, como les dije, en el mes de marzo 17, él va a volver para acá. Cabe mencionar que en su salida, pues eso estaba muchísimos helicópteros custodiando esta zona en el momento que se llevaban a Maduro para el centro de detención de Brooklyn. Eso es todo de mi parte, de regreso con ustedes a los tú estudios. dices que hay personas peleándose afuera de la corte porque algunos apoyan a Maduro y otros obviamente están felices que lo arrestaron, que no solamente son venezolanos, sino que me imagino que muchos de los que están felices son personas que son de América Latina. Por otro lado, hay muchos países que están en contra de lo que pasó, como es Colombia. La presidenta de México se manifestó en contra del arresto de Maduro, pero creo que es un cambio que necesitaba Venezuela por muchos años, por muchos años, y como saben, Maduro no había ganado las elecciones últimas, sino que decían que se había robado las últimas elecciones en los votos y ya llevaba demasiado tiempo en el poder. Yo creo que el que no se alegra de esto, Raúl, no tiene corazón. O sea, tiene un corazón de acero, porque ver a un hombre que ha mantenido familias distanciadas todos estos años, Raúl, y todas las personas que han todas las personas que han secuestrado, todos los sobornos, todo eso, obviamente lo tiene que pagar el señor Maduro, y si su esposa también está implicada. Gracias, Elena, muchísimas gracias. Tú sabes que yo estaba hablando con muchos venezolanos, obviamente, todos tienen amigos venezolanos aquí. Están preocupados de que la que era la vicepresidenta ahora va a ser Delcy presidenta Rodríguez de Venezuela, que tiene la doctrina de Maduro, que se ha manifestado a favor de Maduro, de todo esto, pero yo creo que esto va a cambiar en el próximo mes y que María Codina eventualmente va a ser la presidenta de Venezuela después de ganar el Premio Nobel a la Paz. Esto será... creo que va a tomar tiempo, pero que va a suceder. Todo este proceso de transición de gobierno, Raúl, y toma muchísimo tiempo, y yo creo que lo que el pueblo votó, Raúl, y fue Edmundo y María Corina, así que yo creo que eso es lo que ojalá que haya un cambio de verdad en Venezuela, señores, y que esto no se quede así.